Carta abierta a los sacerdotes de la FSSPX. Cisma, o Roma. Las razones para elegir el camino correcto. 2. El problema de la obediencia, la autoridad y su estilo protestante. El juicio privado conduce al subjetivismo magisterial. La obediencia ignaciana, todo menos el pecado, está aprobada por la Iglesia como casi el patrón de oro en lo que se refiere a la virtud de la obediencia. ¿Qué pecado se le pedía a Lefebvre que cometiera en 1988 que justificara su desobediencia? No solo no se le pedía que hiciera nada pecaminoso, sino que el Papa le estaba dando un obispo. Esta pregunta fue planteada a 3 sacerdotes de la FSSPX en un retiro ignaciano, quienes no pudieron responderla ni explicar cómo las acciones de Lefebvre se alinean con los múltiples ejemplos en la historia de la Iglesia de católicos que aceptaron castigos injustos y luego fueron reivindicados y bendecidos por Dios por su obediencia. Por ejemplo, los jesuitas fueron suprimidos durante más de 40 años. Aceptaron su supresión y, una vez restaurados, volvieron a convertirse en la orden más grande de la Iglesia en pocos años. Dios recompensó su obediencia tal como lo hizo con San Padre Pío. Los católicos a veces tienen que obedecer órdenes de sus superiores, incluso si son injustas. Se debe hacer una distinción entre las órdenes que implican pecado por parte del superior y del inferior. Nadie puede ordenarnos que pequemos, pero no todas las órdenes injustas de los superiores son pecaminosas y, por lo tanto, deben ser obedecidas, como fue el caso de la supresión de los jesuitas y de San Padre Pío. Cristo mismo hace esta distinción en Mateo 23 cuando condena las leyes injustas de los fariseos que atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre los hombros de los hombres. No obstante, nuestro Señor le dice al pueblo que practique y observe las órdenes de los fariseos porque se sientan en la cátedra de Moisés, que es el equivalente del papado en el Antiguo Testamento. Ciertamente, hay excepciones en lo que se refiere a la obediencia. Obviamente, ningún papa puede ordenar a alguien que peque. Tampoco puede ordenar algo que esté fuera del ámbito de su autoridad, como por ejemplo casarse con su prima. Pero ordenar a alguien que no consagre obispos está perfectamente dentro de la legítima autoridad del Papa. El gran teólogo Juan de Torquemada resume perfectamente la obediencia al Papa diciendo: todos los cristianos, de cualquier condición o rango que sean, están obligados a obedecer al sumo pontífice. El hecho de que el Papa pueda a veces errar y ordenar cosas que no se deben hacer, significa solamente que no se le debe obedecer absolutamente en todo, pero sería erróneo inferir de esto que incluso cuando ordena bien no todos están obligados a obedecerlo. Por lo tanto, si el Papa ordenara algo contrario a la Sagrada Escritura, a los artículos de la fe, a la verdad de los santos o a los preceptos de la ley natural o divina, no se le debe obedecer. Un hijo debe obedecer a su padre en todo lo que afecta a la disciplina del hogar y, de la misma manera, todos los cristianos deben obedecer al Papa en aquellas cosas que conciernen a la religión cristiana, pertenecen a su oficio y están de acuerdo con la ley divina y natural. Juan de Torquemada sobre la resistencia a un Papa que yerra. Same de Iclichie, libro 2, cap. 49. A los partidarios de la FSSPX les encanta citar citas genéricas de San Roberto Belarmino, Francisco Suárez y otros sobre la resistencia a los errores papales, y luego imputar su interpretación de estas citas para justificar la desobediencia de Lefebvre y la FSSPX. De hecho, también se cita selectivamente a Torquemada. Sin embargo, al igual que la cita de Torquemada mencionada anteriormente, el tema general en este puñado de citas y los libros de los que se extrajeron es que uno puede desobedecer al Papa en asuntos que son gravemente pecaminosos o, como dice Suárez, no se le debe obedecer, si intenta hacer algo manifiestamente opuesto a la justicia y al bien común, de Fide, disposición 10, sección 6, no. 16. El tipo de desobediencia o resistencia justa requerida en tales situaciones implica no ejecutar las órdenes malvadas del Papa. Como dice Bellarmine, es lícito resistirle no haciendo lo que él ordena e impidiendo que se ejecute su voluntad. De Romano Pontífice, libro 2, capítulo 29. No ejecutar las órdenes papales y usurpar la autoridad del Papa son dos cosas muy diferentes. Todas estas citas sobre la resistencia al error papal de ninguna manera reivindican a Lefebvre, a quien se le permitió consagrar a un obispo. Luego desobedeció una orden no pecaminosa del Papa que estaba perfectamente dentro de los derechos del poder papal y luego usurpó el derecho del Papa al dotarse de sus propios obispos, es decir, obispos leales a Lefebvre, no al Papa. Los argumentos de la FSSPX sobre cómo Lefebvre fue injustamente excomulgado no son nada nuevo. El beato Papa Pío IX lamentó apelaciones similares contra su autoridad diciendo:
Como esto no agrada a los neocismáticos, siguen el ejemplo de los herejes de tiempos más recientes. Argumentan que la sentencia de cisma y excomunión pronunciada contra ellos por el arzobispo de Tiana, delegado apostólico en Constantinopla, fue injusta y, en consecuencia, carente de fuerza e influencia. Han afirmado también que no pueden aceptar la sentencia porque los fieles podrían desertar y pasarse a los herejes si se les privara de su ministerio. Estos nuevos argumentos eran completamente desconocidos e inauditos para los antiguos padres de la Iglesia, ya que esta sede posee el derecho de juzgar a toda la Iglesia, y nadie puede juzgar su juicio. Papa Pío IX, Quourte Supra, 1873, a los armenios. Incluso si Lefebvre fue excomulgado injustamente, cosa que no sucedió, debió haber seguido el ejemplo de los jesuitas y de San Padre Pío, quienes obedecieron a sus injustos censores. San Agustín es claro en cuanto a que un hombre justo debe obedecer incluso una excomunión injusta. Escribe: la divina providencia permite con frecuencia que hasta los hombres buenos sean expulsados de la Iglesia por las turbulencias e intrigas de los de espíritu carnal. Y si soportan con paciencia este insulto y agravio por la paz de la Iglesia, y no inician ningún nuevo cisma o herejía, enseñarán a los hombres con qué afecto y sinceridad de amor se debe servir a Dios, sin formar jamás una congregación separada. San Agustín, De Verare Legio Uni, volumen 1, página 751, col. I. C.D. col. 2. A. La necesidad de obedecer la excomunión de un papa también es evidente en las fuentes del dogma católico de Denzinger, en las que se condenan como errores contra la fe las dos siguientes proposiciones sostenidas por la FSSPX. 1441. El temor de una excomunión injusta no debe impedirnos nunca cumplir nuestro deber, jamás nos separamos de la Iglesia, aun cuando por la maldad de los hombres parezcamos expulsados de ella, con tal de que estemos unidos a Dios, a Jesucristo y a la Iglesia misma por la caridad. 643. Los sacerdotes de Cristo, viviendo según su ley y teniendo conocimiento de la Escritura y deseo de instruir al pueblo, deben predicar sin el impedimento de una pretendida excomunión. Pero si el Papa u otro prelado ordena a un sacerdote dispuesto a no predicar, el súbdito no está obligado a obedecer. La FSSPX tiene un doble rasero en materia de obediencia. Sus propios superiores exigen obediencia ignaciana plena a sus súbditos y condenan a los grupos de la resistencia o a los benedictinos que se separaron del monasterio de Silver City diciendo, ¿qué pecado se les pedía que cometieran para justificar su separación? Sin embargo, de alguna manera, la FSSPX tiene un punto ciego cuando se trata de la desobediencia de Lefebvre en 1988 y su propia desobediencia continua al Papa y a sus obispos locales en asuntos sobre los que tienen autoridad legítima. Por ejemplo, la FSSPX en St. Mary's, Kansas, cerró su capilla durante el COVID-19, no cuando lo ordenó el obispo local, no cuando lo ordenó el gobierno, sino cuando su superior de distrito, el padre Wegner, lo decidió arbitrariamente. El padre Wegner cerró la capilla en St. Mary's, Kansas más de un mes después de que el obispo cerrara sus iglesias y 2 semanas antes de que el gobernador de Kansas ordenara el cierre de las iglesias. Este es solo uno de los muchos ejemplos de la obediencia ciega y sin principios dada a los superiores de la FSSPX en lugar de a la Iglesia. En otros lugares, la FSSPX desobedeció rotundamente la petición de los ordinarios locales de suspender la administración pública de los sacramentos durante un periodo de tiempo, pero obedeció inmediatamente al gobierno local cuando éste emitió la orden. Obedecieron al César en lugar de a Dios. Esto no quiere decir que los obispos tuvieran razón al cerrar las iglesias. En nuestra opinión, fue una reacción exagerada, motivada por el temor a múltiples demandas judiciales. Sea como fuere, incluso si los obispos cometieron un error de juicio, tenían todo el derecho de limitar los servicios públicos durante un periodo de tiempo prudencial. Históricamente, la Iglesia ha puesto a países enteros bajo interdicto, donde nadie podía recibir los sacramentos o incluso ser enterrado en un cementerio católico. El Papa Inocencio III puso al Reino de Inglaterra bajo un interdicto de 6 años después de que el rey Juan se negara a aceptar al designado por el Papa, Stephen Langton, como arzobispo de Canterbury. ¿Pueden imaginarse las reacciones de los seguidores de la FSSPX si el Papa pusiera a Estados Unidos bajo interdicto por los pecados de su presidente? ¿Obedecerían la autoridad legítima del Papa o argumentarían que la ley suprema de la Iglesia es la salvación de las almas? San Pablo nos dice en 1 Timoteo 3,15 que la Iglesia es columna de la verdad. Para los católicos, la regla de la fe reside en el magisterio vivo de la Iglesia que Cristo estableció y garantizó que no se desviaría.
a Monseñor Lefebvre, Monseñor Feli, Monseñor Williamson, Monseñor Sanborn o cualquier otro sacerdote u obispo disidente, ya sea de la Resistencia, de la SSPV, independiente o sedevacantista, no se les promete la libertad de error ni tienen la autoridad para actuar como intérpretes del magisterio de la Iglesia. ¿Cómo deciden subjetivamente los católicos tradicionales a quién creer entre los diversos teólogos y sectas tradicionales? ¿Cuál tiene la verdad? ¿Qué grupo es el remanente fiel, la Iglesia verdadera? ¿Cristo lo hizo tan difícil? San Ambrosio responde simplemente a este dilema: ¿dónde está Pedro, allí está la Iglesia? Sencillo. El problema de la autoridad de la FSSPX plantea una lista interminable de preguntas. ¿Debe usted obedecer a Lefebvre como regla de fe y atenerse al misal de 1962 o debe utilizar su juicio privado, como lo hizo él, y decidir si el misal anterior a 1955 o el de 1965 es suficientemente católico? ¿Qué sucede cuando se recibe un dictamen diferente de la diócesis sobre la anulación de un matrimonio que el que se recibe de la Comisión Matrimonial Cismática de la FSSPX, San Carlos Borromeo, en Kansas City? Esta comisión ilegal ha usurpado el poder de la Iglesia para conceder anulaciones a pesar de no tener autoridad para hacerlo. Los fieles que acuden a esta comisión tienen que firmar un documento en el que juran adherirse a las decisiones de la comisión de la FSSPX en lugar de las de la diócesis. Confía en la posición de la FSSPX sobre las vacunas que pueden provocar abortos en su literatura y libros antiguos o en sus nuevas opiniones sobre la moralidad de estas vacunas que publicaron en su sitio web durante la pandemia de COVID. En la página 270 de la edición original de The Best of Questions and Answers publicada por Angelus Press en 2009, el padre Scott dice que los fieles están moralmente obligados a rechazar tales vacunas. Sostiene que no hay razones proporcionales para tomar vacunas que pueden provocar abortos. La FSSPX argumentó entonces exactamente lo contrario de esto en los artículos de su sitio web sobre las vacunas contra la COVID durante la pandemia de COVID. ¿Cuáles son los criterios para negociar con Roma? ¿Sigue usted el planteamiento de Feli o escucha a los otros 3 obispos de la FSSPX que escribieron una carta de desacuerdo con Roma? ¿A él? O tal vez debería seguir la tesis de los franciscanos de Mourgan que dicen que no habrá acuerdo hasta que Roma se convierta. ¿Actúas como un cismático y te quedas en casa los domingos cuando hay otras misas en latín disponibles, o asistes pasivamente a ellas mientras te niegas a recibir la comunión? Ambas son situaciones comunes entre los partidarios de la FSSPX y estas prácticas son fomentadas por los sacerdotes de la FSSPX. El antiguo sitio web de la FSSPX decía lo siguiente: el precepto de asistir a la misa dominical es obligatorio para todos los católicos que han alcanzado el uso de razón, pero algunos pueden ser excusados, particularmente aquellos que solo asisten cerca de las misas del Papa Pablo VI, o a las misas tradicionales dichas bajo indulto.